En esta oportunidad vamos a ver todo lo referente a una fórmula muy interesante de la teoría de números que se denomina el indicador numérico, también conocido como la función Euler. Vamos a comenzar con un ejemplo de aplicación. El ejemplo es el siguiente. Dice, ¿cuántos enteros positivos menores que 24 son primos entre sí con él? O sea, con el número 24. Este problema lo vamos a resolver primero de una forma elemental, buscando los números uno por uno, y luego veremos una fórmula para poder hallar el resultado más rápido. Si nos piden que sean números enteros positivos menores que 24, tienen que ser obviamente a partir del 1, ¿no? Del 1 hasta el número 23. Ese va a ser nuestro conjunto universal. Tenemos que buscar todos los números de este conjunto que sean primos entre sí con 24. Ahora, recordando la teoría, ¿cuándo dos números son primos entre sí? Cuando su único divisor común es la unidad. Como 24 es 2 elevado al cubo por 3, su descomposición canónica, entonces necesitamos hallar todos los números que no tengan mitad y no tengan tercio, porque esos son los factores primos del número 24. ¿Ya? Repito, que no tengan mitad ni tercio. Ya no nos interesan los demás divisores de 24, porque si no hay mitad, menos habrá cuarta. Si no hay tercia, menos habrá sexta o doceava. Entonces ya estarás buscando los números, seguramente habrás hallado algunos. Aquí van, tienen que estar en orden. El primero es obviamente el 1, ¿no es cierto? Luego tenemos al 5, al 7, 11, 13, 17, 19 y el 23. Como puedes ver, son 8 números que cumplen las condiciones del problema. Este es un método bastante sencillo, pero no lo podemos usar para cualquier número. Si fuera, por ejemplo, 5000, no vamos a poder hacerlo de esta manera. Por ese motivo, vamos a ver una fórmula para poder hallar la respuesta rápidamente. Comencemos. Sea el número n, cuya descomposición canónica es a a la x por b elevado a la y por c elevado a la z. Su descomposición canónica. La fórmula se denomina el indicador numérico, también conocido como la función Euler. Y ahora presta atención porque aquí va la fórmula. Esta es la expresión que nos va a determinar directamente cuántos números menores que n son primos entre sí con él. Es a elevado, pero no a la x, sino a la x menos 1. Se le quita 1 al exponente, por la base que vale a menos 1. Por b elevado a la y menos 1, se le quita 1 al exponente, por la base que vale b menos 1. Por c elevado a la z menos 1, se le quita 1 al exponente, por la base que vale c menos 1. Entonces, esta fórmula habría que aplicarla para el caso del 24, que era 2 al cubo por 3, su descomposición canónica. A ver cómo sería si aplicamos la fórmula. Aquí va. Sería 2, pero no al cubo, sino al cuadrado, multiplicado por la base que vale 2 menos 1, por 3 elevado a la 0, multiplicado por 3 menos 1. Esto nos va a dar 8. 2 al cuadrado 4, por 1 4, por 1 4, por 2 8. Como puedes ver, estamos comprobando la respuesta que ya habíamos obtenido, ¿no? En efecto, son 8 números menores que 24
que son PESI con 24, enteros positivos. Entonces, esta es la fórmula que nos determina rápidamente cuántos números menores que n son primos entre sí con n. Vamos a ver a continuación un ejemplo de aplicación. La pregunta dice, ¿cuántas fracciones con términos enteros positivos, cuyo denominador es 600, son propias e irreductibles? Aparentemente no tiene nada que ver con el ejemplo que hemos estado analizando, pero sí. Vamos a comenzar con la solución. Primero, las fracciones deben ser de la forma n sobre 600. El denominador es 600 y n es un entero positivo. El problema también dice que la fracción tiene que ser propia. Eso quiere decir que el numerador, que es n, debe ser menor que 600 para que sea propia. También dice que debe ser irreductible. El numerador y el denominador tienen que ser primos entre sí para que la fracción sea irreductible. Entonces, aquí tenemos todas las condiciones que hemos visto hace un momento, ¿no? Fíjate, dice números menores que 600 que sean primos entre sí con 600. Primos entre sí, primos relativos o coprimos, como también se les llama. Esto significa que debemos aplicar la fórmula del indicador numérico, la función Euler. Están dadas todas las condiciones. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Como 600 es 2 al cubo por 3 a la 1 por 5 al cuadrado, se puede comprobar fácilmente. 2 al cubo es 8, por 3 24, por 5 120, por 5 600. Aplico la fórmula inmediatamente. Sería 2 elevado al cuadrado por 2 menos 1 por 3 elevado a la 0 por 3 menos 1 por 5 elevado a la 1 por 5 menos 1. Esto nos va a dar 160. 2 al cuadrado 4 por 1 4 por 1 4 por 2 8 por 5 40 por 4 160. Esto quiere decir que existen 160 fracciones que cumplen las condiciones del problema. No ha sido necesario buscarlas una por una, ¿no? Eso es lo que hace esta fórmula. Nos dice cuántos números menores que una cantidad son primos entre sí con dicho número. En eso consiste el indicador numérico, también conocido como la función Euler. Esa era la clase del día de hoy. Espero que te haya gustado, que te sea también de utilidad. No te olvides de compartirlo y además suscribirte al canal. Más adelante seguiré subiendo más videos de diversos temas de aritmética básicamente y también algunas cositas interesantes sobre matemática recreativa. ¿Ya? Un saludos y conmigo será hasta la próxima.